Bueno, de lo que vamos a conversar hoy día es del rol del docente en el nuevo espacio que se ha determinado como la educación integral. Particularmente, lo que nosotros estamos viviendo es un contexto en el que estamos pasando de una perspectiva más moderna o más posmoderna en algunos casos a una perspectiva que se ha denominado como sistémico compleja. ¿Qué implica eso? El entender de que todos los procesos están relacionados entre sí, de que en el caso del aprendizaje este no tiene que ser fragmentado, sino que debe apuntar hacia la integración de los conocimientos y los saberes para que se desarrollen competencias que permitan a los estudiantes a futuro enfrentar nuevos desafíos, aprender a aprender y aprender a desaprender lo aprendido, de forma tal de que sean modelos cada vez más adaptativos. Ello implica entender la educación como un espacio en el que no solamente se traspasan contenidos, no solamente se generan objetivos de aprendizaje, no solamente se desarrollan competencias para el hacer, sino que para el vivir, para el convivir y para la sustentabilidad. En esa lógica, tenemos que comprender que la perspectiva sistémico compleja parte de algunos conceptos o preceptos teóricos que nos permiten identificar cuál es el rol del sujeto y cuál es el rol de las comunidades en una perspectiva integrada. En esa lógica, el marco de análisis que nos provee Ken Wilber en términos de las dimensiones de relación de los sujetos que pasan desde el yo individual, pasando por el ello, en cómo el sujeto establece su relación con los otros, con la matriz cultural y con la matriz colectiva externa que refiere a la organizacional o cómo se manifiestan las expresiones culturales internalizadas en el ser social, van estableciendo mecanismos que nos permiten identificar en cada uno de nuestros estudiantes posibilidades o trayectorias académicas que nos permitan de alguna forma generar la mejor versión de cada uno de ellos al servicio de las comunidades, al servicio de la escuela, al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no sería suficiente si no nos damos cuenta de que el desarrollo humano no es un desarrollo lineal, como veníamos pensando hasta hace un tiempo atrás, sino que se acerca más a aquellas figuras que dan cuenta de una recursión constante. Es un proceso que no va en una línea de tiempo, sino que va en una espiral, donde lo que hemos aprendido en los procesos previos, en las instancias anteriores, no solo sirve de base, sino que se reinterpreta en las posteriores. Y por lo tanto pasamos desde una perspectiva que es muy similar a la lógica del desarrollo humano, desde el nacimiento hasta la muerte, en perspectivas de desarrollo colectivo, en que pasamos de una serie de paradigmas que nos van dando cuenta de cómo entendemos y explicamos el mundo, en una lógica que es cada vez más compleja, más integrada. Partimos en una lógica de supervivencia como comunidades, donde lo que era relevante era el mantenernos vivos y el preservar la especie, a una segunda lógica en que empezamos a entregarle características mágicas al universo, una perspectiva animista, luego una perspectiva pretradicional donde los saberes eran reservados solo para algunos. Luego, en una perspectiva más tradicional, donde empezamos a establecer lo que nosotros conocemos hoy día como escuela. La escolástica, que es el origen de nuestras escuelas tradicionales, se hacía cargo de esos saberes. Se hacía cargo del saber filosófico que se traspasaba a algunos a través de criterios tales como la universidad. Luego entramos al mundo de la modernidad y esa modernidad nos hizo entender que lo que teníamos era un ciclo productivo. Y ese ciclo productivo orientado a la revolución industrial, a la generación de estándares de cumplimiento, a la producción de ciertos saberes, permitió la profesionalización de la educación. Sin embargo, vino una nueva oleada, un nuevo paradigma que se instaló, que venía con la posmodernidad. Todos somos distintos. Cada persona es un universo en sí mismo y debemos ser capaces de establecer caminos que sean propios, modelos de educación innovadores. Los modelos Waldorf, los modelos Montessori, nos vinieron a decir que la educación colectiva, uniformada, no era la mejor manera. ¿Cuál fue el pecado hasta este momento? Que cada uno de los paradigmas que se hacía vigente o que se ponía de moda, por decirlo de alguna manera, negaba el paradigma anterior. Cuando uno decía la educación en casa, que es la perspectiva pretradicional, el cuidado de los niños, esta educación colectiva que tenían nuestros pueblos originarios,
que tenía mucho de cuidado y que la socialización se realizaba a través del devenir cotidiano, no era suficiente ni era positivo porque no era capaz de generar ciertos saberes. Entonces ponemos la escuela. La escuela tiene contenidos específicos. Tenemos un modelo de educación por contenidos, que fue el primero que se nos vino a decir. Y decimos, ok, contenidos. Los niños tienen que saber ciertas cosas. Y nosotros los escolarizamos y les enseñamos a través de la escuela eso. Porque los otros ya no era suficiente, no era positivo. Luego dice, no, esa escuela por saberes no es positiva. No es capaz de generar lo que se necesita. Nosotros tenemos que dotar a los estudiantes de algunas capacidades y generamos objetivos y planificamos, y ustedes lo ven en su devenir profesional, planificamos por objetivos. Entonces los niños tienen que saber hacer, tienen que comprender, tienen que lograr. Y cuando hablamos de niños hablamos incluso hasta en la educación universitaria. La planificación por objetivo, hasta hace no mucho tiempo, incluso hoy día sigue vigente en muchas instituciones, era una manera de entender que la educación no era solo el trasvasije de contenido, sino que debíamos hacer al estudiante el actor principal de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego vino con la lógica de la posmodernidad la educación por competencias. Y hoy día muchos programas están transitando hacia la competencia. Sabemos que los sujetos tienen que saber, valga la redundancia, saber hacer y saber ser. Y en este modelo de competencia lo que nosotros tenemos es el reconocimiento de individualidad también. Pero este modelo de competencia venía, como los anteriores, a reemplazar el anterior. Hoy día son competencias, no son objetivos. Antes fueron objetivos, no eran contenido. Antes de eso eran prácticas y se transformaron en contenido. ¿Cuál es la principal gracia de esta nueva perspectiva, de esta nueva lógica sistémico compleja que recoge el paradigma de la integralidad? Que reconoce que en distintos momentos de la historia, en momentos diversos del devenir del desarrollo humano, se requieren saberes que corresponden a cada uno de estos paradigmas. Y nosotros lo que hacemos es, cotidianamente, estar buscando en nuestra perspectiva docente de qué manera generamos los aprendizajes significativos en cualquiera de estas dimensiones, porque a veces nos corresponde entregar contenido. No podemos satanizar solo entregar contenido, pero también tenemos que desarrollar objetivos de aprendizaje y también tenemos que generar competencias. En esa lógica, el rol del docente hoy día es un rol que es mucho más complejo que antes. Y la idea es también saber en qué momento tenemos que estar en cada uno de esos paradigmas operando con nuestros distintos niveles, con los cursos, y también a nivel del proceso de desarrollo de ese curso. Muy posiblemente en un comienzo tenemos que entregar contenidos que permitan enfrentar una discusión de manera informada, que permitan poner en juego las competencias que se desarrollan a posteriori para resolver ciertas problemáticas y que nos permitan además en una segunda derivada, en un proceso final, hacer la reflexión acerca de los aprendizajes que hemos ido teniendo. Esa reflexión pedagógica que se nos invita constantemente a través de la literatura como responsabilidad del docente, es una reflexión acerca de los aprendizajes que debemos realizar también con nuestros educandos. ¿Por qué? Porque la educación a veces parece que no cambiara. Prato, que es un dibujante de tiras cómicas, se dio cuenta en el año 2007 que cuando le pidieron dibujar un pupitre, hizo casi exactamente el mismo dibujo que había hecho en el año 68. Lo que cambia de la institución educativa no necesariamente ha ido acorde a lo que ha ido cambiando en nuestros tiempos. Y el rol del docente se desdibuja. Este docente, que era experto, que era quien más sabía, que era el que entregaba los contenidos, que era el que transformaba, que recibía un alumno para transformarlo en una persona de bien, se transforma en una guía para el aprendizaje. Pero la estructura de la escuela, los planes y programas siguen pensando en el sujeto pasivo que está sentado en un escritorio y no en el sujeto activo que genera su aprendizaje acompañado de este docente. Y el docente pierde, de alguna manera, su lugar fundamental en la escuela, siente que, y con todo derecho, siente que se pierde el respeto por el profesor y que además la sociedad no lo valora como corresponde.
Y ese sentido de pérdida de identidad dice relación también con que los tiempos cambiaron y que la escuela como institución no es todo lo rápida que requiere para adaptarse. Y además a eso se suma de que cada iniciativa que los distintos programas gubernamentales desarrollan se van instalando a nivel escolar sin necesariamente dotar de una capacitación previa, sin necesariamente dotar de un espacio de perfeccionamiento a los docentes. Suben las exigencias, sube la expectativa con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje que se pone en el docente. Sin embargo, este docente todavía sigue aprendiendo en las dinámicas tradicionales que no permiten adaptar la enseñanza a los requerimientos del día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos transitando en un sistema complejo. No estamos aún en esta lógica de la sustentabilidad. Y este guía, acompañante, este tutor, que tiene que de alguna forma reconocer tanto los procesos colectivos como individuales de cada uno de sus estudiantes, también se encuentra con un desafío mayor. No se trata de la producción de un resultado, se trata de la construcción de identidades de personas que van a estar en el corto plazo desarrollándose, desempeñándose en la sociedad para el bien de todos, teóricamente. Y en esa lógica la responsabilidad del docente es fundamental. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Nosotros pasamos desde una perspectiva en que teníamos maestros y filósofos, artistas, en que el docente, el que enseña, es el que sabe. Y efectivamente transfiere este conocimiento a quienes no saben. ¿A través de qué? Del áforo, de donde se junta con los otros a cuestionar, a pensar, a decir. Y donde la reflexión está a través de los textos clásicos, donde efectivamente nosotros le entregamos saberes básicos a nuestros estudiantes, donde efectivamente nosotros decimos esto es lo que se requiere saber para poder estarlo. Luego nos dijeron hay que medir qué es lo que estamos enseñando. Y nosotros hoy día tenemos una perspectiva de la educación que tiene mucho de modernidad, tiene mucho de una perspectiva de empresa, de fábrica, donde nosotros tenemos a nuestros estudiantes y queremos que estén todos uniformaditos, desde lo físico, desde el vestuario, van con uniforme. Ellos van al colegio, tienen que estar sentados entre tal hora y tal hora, tienen espacios de recreo acotados, donde se entrega una asignatura por vez, una educación fragmentada. Una educación donde matemática, física, química son caminos distintos. Y en la naturaleza, en la realidad, encontramos que son caminos conjuntos. Y donde efectivamente perdemos muchas veces el sentido de la enseñanza por la enseñanza y no la enseñanza contextualizada, en un contexto de mayor, menor vulnerabilidad, de mayor, menor capital cultural. Donde efectivamente perdemos grandes posibilidades de encantar, de seducir a nuestros estudiantes en un aprendizaje que les sea realmente significativo porque les estamos transfiriendo valores abstractos. ¿Qué es lo que importa? CIMSE. ¿Qué es lo que importa? PSU. ¿Qué es lo que medimos? Un buen colegio es un colegio que tiene buen CIMSE, buen PSU. Y empezamos a invisibilizar temas tan relevantes como la convivencia escolar, que gracias a las políticas actuales se han ido incorporando a poco, pero no de manera suficiente. Luego de eso vino toda la ola de la educación personalizada. Y lógicamente empezamos a decir, ok, hagamos enseñanza basada en proyectos, porque el CIMSE no mide lo importante. Y tenemos consignas bien relevantes en torno al tema. Muchos de nosotros hemos visto, incluso compartimos a veces cosas tales como lo esencial es invisible al CIMSE. Y esas consignas no vienen sino a reflejar que cambió nuestro nivel de conciencia acerca de los saberes y de nuestra responsabilidad docente para con nuestros estudiantes. Cómo somos capaces de que esa persona logre su máximo potencial. Pensamos una educación para seres humanos, una educación para cada uno de ellos. Sin embargo, todavía seguimos mirando la educación de manera parcial, parcializada, no contextualizada. Y lo que tenemos hoy día como desafío es cómo generamos una educación que sea integrada a las diversas dimensiones del ser humano. Cómo efectivamente nos hacemos cargo tanto de la formación valórica, tanto de la formación en matemáticas, tanto de la formación en educación física. Cómo efectivamente logramos construir una
suficiente cantidad de saberes y haceres que sean transmitibles a las nuevas generaciones, que les permita ser efectivamente los ciudadanos que van a conformar y que van a venir a recibir este mundo y a transformarlo en una lógica de mayor justicia, mayor igualdad, sustentabilidad. En esa lógica tenemos que integrar las diversas miradas. Tenemos que ser capaces de tomar lo mejor de cada uno de los mundos que ya hemos ido transitando. Y en esto, en un proyecto previo en que me tocó participar, tuve la posibilidad de conversar con 13 personas, 13 voces, 12 segundos de oscuridad, como dice una canción de Drexler, ¿no? Los 12 segundos de oscuridad, que es lo que sucede en el tiempo en que el faro no nos ilumina. Y esto hace mucho sentido en la perspectiva de la educación, porque la educación no es un proceso que ocurra solamente en el consciente. El estudiante no solo aprende durante los 45 minutos, la hora y media que tiene clase frente a su profesor. El aprendizaje real ocurre en aquellos minutos de oscuridad, en estos momentos de semiconciencia, en donde el estudiante, durante el sueño de la noche, o antes de dormir, o cuando viene despertando, hace el proceso cerebral de que el aprendizaje se fije y que se logre desarrollar. Y en estos 12 segundos de oscuridad, en este momento en que decimos qué entendemos por calidad de educación, cómo miramos la calidad de la educación, integrando miradas, no solo desde la perspectiva del experto que dice más lenguaje, más matemáticas, más tiempo para actividades deportivas, más tiempo para... sino que cómo miramos esta perspectiva completa. Y en esa lógica se establece que a lo menos hay 5 miradas que nosotros debiésemos tomar en consideración para entender cómo vamos a pensar una escuela, un espacio educativo, una universidad que se haga cargo de este estudiante, promoviendo ya no solo los resultados de aprendizaje, ya no solo la individualidad, ya no solo el dominio de conocimiento, sino que apunte hacia el bienestar entendido como felicidad, como plenitud. Y en esa lógica decimos que de cada uno de estos paradigmas que vienen a determinar cómo ha ido evolucionando la sociedad, podemos entender algunas cosas. De lo pretradicional no podemos perder de vista que la escuela tiene una labor relevante en términos de cuidado. Nosotros tenemos en la escuela una gran cantidad de horas al día a nuestros estudiantes bajo nuestro cuidado. Y por eso es relevante el tema de la convivencia escolar. Por eso es importante el tema del respeto por el otro. Tenemos de la perspectiva tradicional la educación en valores. Los valores son relevantes. Hay valores universales como el respeto por el otro, el respeto por la naturaleza, que eran muy relevantes. Esta cosa de ser integral, de ser, como decían las escuelas antiguas, una escuela para caballeros, una escuela para señoritas, que no tiene que ver sino con otra cosa, de que hay ciertos valores que son fundamentales para el desarrollo humano. Y esos valores no podemos invisibilizarlos de la escuela y están integrados en cada uno de nuestros proyectos educativos. Por otro lado, la modernidad de la eficiencia, la medición del CIMSS, el saber cuánto aprenden nuestros estudiantes, no es algo que sea baladí. Nosotros no podemos decir el CIMSS es invisible a medir las cosas importantes. El CIMSS mide habilidades que son necesarias para el desempeño de las personas. El saber matemáticas, el saber lenguaje, el saber expresar una idea, el comprender los textos que uno lee son habilidades que son necesarias para desenvolverse en el mundo social. No podemos satanizar los instrumentos. Lo que tenemos que hacer es generar instrumentos que sean más precisos para medir aquellos resultados que hemos establecido como básicos para el desempeño en la sociedad. Y tampoco podemos perder que trabajamos con personas. Todos nuestros estudiantes son distintos. Y en esa lógica apuntamos a que estos 5 grandes ejes van a lograr generar una perspectiva de una educación que permita obtener resultados de aprendizaje, pero que permita también apuntar hacia la felicidad de nuestros educandos. El desafío es gigante. ¿Por qué? Porque tenemos que observar cosas que no necesariamente estamos viendo y que habitualmente son parte del reclamo que se invisibiliza. Cuando nosotros hablamos de cuidado, nosotros no podemos descartar el hecho
de la gran cantidad de licencias de salud mental que tienen nuestros docentes. Parte del cuidado es el autocuidado de nuestros docentes. Pero también tenemos que ser capaces de ver cuál es el clima emocional en el aula. Es parte del cuidado. Somos todos responsables de ello. En términos de formación valórica, la convivencia escolar, el respeto por el otro, la participación, son cuestiones que tenemos que mirar. Colegios con muy buenos resultados académicos, que no están preocupados de la participación de sus estudiantes, esos estudiantes posiblemente no van a lograr explotar su máximo potencial. Pruebas estandarizadas sin duda. Tenemos que ser capaces de entregar los contenidos, pero también tenemos que ser capaces de innovar educativamente. Y en esa lógica, para poder apuntar hacia la integración, tenemos que hacer realidad esto que venimos diciendo hace mucho tiempo, la reflexión acerca de nuestras prácticas, el trabajar en conjunto con otros. El docente ya no como aquel Quijote que está solo en la sala de clase luchando por el bienestar de sus estudiantes, por tener buenos alumnos, porque sean felices, porque eso es parte de la vocación docente, que todos los que efectivamente han optado por ejercer docencia lo tienen. Todos queremos de alguna manera cambiar el mundo y cambiarlo para mejor. Pero tenemos que reflexionar acerca de cómo hacerlo y reflexionarlo con otros, compartir, integrar miradas, experiencias que nos permitan ir avanzando paso a paso en ese tema. ¿Por qué? Porque hoy día no es como ayer. Hoy día habitamos en tres mundos. Habitamos en un mundo de la ciencia, darwiniano, donde efectivamente nosotros decimos sí, existen hechos, existe ciencia, existe verdad, tenemos la capacidad de tener conocimientos científicos que sustenten nuestros saberes. Pero nos dimos cuenta que ese mundo no es suficiente si es que no lo acompañamos del mundo interior, del mundo de Jung, esta lógica de introspección, del conocernos y el ayudar a otros a que se conozcan a sí mismos. Con una salvedad adicional. Hoy día vivimos también en un mundo virtual, en este mundo de Jobs, donde efectivamente toda nuestra vida, toda nuestra experiencia tiene también un correlato en la virtualidad, en redes sociales, donde además estas redes nos permiten avanzar en conocimiento, tener información disponible que antes no la teníamos. El aprendizaje por proyecto se vuelve muy relevante en este mundo, porque nuestros estudiantes tienen acceso a esa información y nosotros podemos ayudarles a construir conocimiento a partir de la disponibilidad de la información. Porque la Internet no guarda conocimiento, guarda información. El conocimiento lo generamos a partir de la reflexión que hacemos acerca de esa información. Entonces el desafío de los docentes no es fácil, porque tenemos que generar espacios para desarrollar estas 7 etapas de aprendizaje que históricamente hemos ido mirando y que las distintas teorías pedagógicas nos han ido dando cuenta. Tenemos que ser capaces de despertar curiosidad. Tenemos que ser capaces de colaborar en la generación de la identidad de las personas, con criterios de integridad, con una lógica de ser siempre mejor, la mejor versión de ti mismo, me decían mis profes en el colegio, y yo creo que efectivamente de eso se trata, pero también en la lógica del aprendizaje colaborativo. La educación no solo como un camino de competencia por quién quiere o quién tiene los mejores resultados, sino que cómo en conjunto, poniendo cada uno nuestros dones a disposición de los otros, generamos mejores resultados. Este saber ancestral de que 2 cabezas piensan más que uno, ¿ah? Sin lugar a dudas que tiene un correlato hoy día en la ciencia que se denomina sinergia, que nos permite también el hecho de decir como docente todos estos aprendizajes como logro que se generen en un solo saber o en una serie de saberes, cómo sintetizo esos aprendizajes. ¿Para qué? Para la toma de conciencia. La toma de conciencia no como este ejercicio metafísico de aumentar niveles de conciencia, sino como este ejercicio del reflexionar acerca de lo que hacemos y tener claridad de cuáles son los objetivos que se van a lograr con estos determinados trabajos que hemos venido desarrollando desde el despertar la curiosidad, el saber como este espacio en el cual nosotros a los niños les ayudamos a que descubran un nuevo mundo, hasta que sepan para qué les sirve y cómo efectivamente esto se articula con otros saberes. ¿Qué buscamos entonces en un maestro? No es algo que sea fácil, pero es algo que está en el corazón de todos los estudiantes de pedagogía. Necesitamos que sea alguien que busque efectivamente el saber, que quiera investigar. Necesitamos un Indiana Jones, necesitamos alguien que vaya efectivamente a hacer este trabajo de investigación.
necesitamos que sepa. Podemos tener las mejores voluntades, pero si no sabemos, si no somos certeros en el diagnóstico, difícilmente vamos a lograr generar el proceso de generación de la curiosidad, de integración de los aprendizajes, de aprendizaje colaborativo. Necesitamos tomar decisiones, necesitamos arbitrar también en nuestras situaciones de educación, sobre todo cuando son colaborativas y participativas. Vamos a encontrar conflictos y esos conflictos deben ser resueltos, como lo hace tal vez en la televisión esta doctora Polo. Necesitamos ser directores técnicos, necesitamos orientar el proceso, no solo acompañarlo. El docente como acompañante no es suficiente, el docente tiene que ser un guía, tiene que ser un director, tiene que ser una persona que sea capaz también de descubrir nuevos mundos, de tener una conciencia creciente de nuevos espacios por descubrir, de nuevos espacios por investigar. Tiene que ser un Jacques Cousteau. Pero tiene que ser también alguien que tenga una capacidad deductiva importante. Tiene que ser un Sherlock Holmes, una persona que sea capaz de tomar las distintas informaciones, las distintas inquietudes de sus estudiantes y transformarlos en saberes o en caminos de resolución de problemáticas. No solo alguien que tiene recetas dadas, sino que también tiene que ser capaz de generar esas nuevas recetas. Tiene que ser quien ponga los distintos conocimientos que traen nuestros estudiantes en sintonía y en armonía para producir nuevos resultados. Tiene que ser un director de orquesta. ¿Por qué? Porque si logra hacer esto, va a ser un artista. El docente integral es un artista que pone todos sus dones al servicio de sus estudiantes. Un artista, en el caso de la práctica, de la performance, tiene que ser capaz de concitar la atención, de promover ¿cómo se dice? La curiosidad de sus estudiantes, pero también tiene que ser capaz de poner nuevos desafíos, desafíos del aprendizaje, desafíos del entender. Tiene que ser también un poeta, o mejor, un antipoeta. ¿Por qué? Porque tiene que desarrollar competencias. Tiene que contar con ciertas competencias que son propias de la actividad docente. Tiene que ser capaz de imaginar nuevos mundos, imaginar nuevos desafíos, imaginar también trayectorias de vida de nuestros estudiantes. Tiene que ser capaz de conmover. El aprendizaje es emocional. No basta con declararlo o decirlo. Juan Casassú, en sus estudios con UNESCO, llegó a establecer que más del 80% de los aprendizajes en el aula se deben al clima emocional en el aula. No podemos invisibilizar el rol de las emociones y en eso el docente es un actor fundamental. Tiene que ser capaz de entretener. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros estudiantes o a nuestros hijos: odio las ciencias, odio las matemáticas, odio el lenguaje? ¿Y por qué? Porque es fome, porque no es entretenido, porque no me dejan leer las cosas que yo quiero, porque levanto la mano y la profe nunca me pesca. Es parte de nuestra labor el hacer que eso que para nosotros fue tan relevante, que nos hizo ser profesores de alguna especialidad o ser docentes de algún área, como en mi caso, no soy profe, pero sí soy docente, algo nos encantó, algo nos llamó la atención, algo nos hizo sentido para nuestras vidas y nos dijo: aquí hay algo que vale la pena estudiar, y no solo estudiar, sino que también enseñar a otros, compartir esa experiencia. Y esa experiencia debe ser entretenida, no como un juego de video, pero sí que permita al estudiante sentirse acogido, sentirse cómodo, sentirse que no está obligado a hacer algo que no le gusta hacer. Tiene que inspirar. Todos los que nos dedicamos a la docencia, cuando uno pregunta por qué te dedicaste a la docencia, en la mayoría de los casos encontramos en nuestra historia aquel profesor que nos marcó. Y que nos marcó no solo para el aprendizaje de un determinado tema, sino que nos marcó para la vida. En mi caso, mi profe de matemáticas, que efectivamente me enseñó el valor de la responsabilidad autónoma. Y ese profesor que me enseñó cosas para la vida,
ese profesor que me inspiró a ser mejor persona, es también en parte responsable que hoy en día yo me dedique a hacer clases y que esté metido en el mundo de la educación. Porque es a través de esa inspiración que logró que muchos de nosotros, mis compañeros de curso, fuéramos las personas que hoy día somos. Y esa es una labor que el profesor habitualmente no recibe retribución alguna, no recibe agradecimiento alguno y que pasa súper invisible, pero que es una de las fundamentales labores que realiza el docente. Es el profesor muchas veces el que siembra la semilla que logra que sus estudiantes sean profesionales, técnicos o trabajadores en determinadas materias que permitan el aporte real al país. Y tiene que ser capaz de sorprender. La sorpresa, el giro inesperado, esta magia que tiene la docencia es propia del docente y es propia de la vocación docente. Este profesor, que es esta mezcla de todas estas cosas, es efectivamente el profesor que necesitamos en este contexto. Y es un profesor que habitualmente encontramos en los primeros años de las escuelas de pedagogía. Es ese profesor que se enamoró de la pedagogía, ese profesor que quiso dedicar su vida a enseñarle a otros. Y ese profesor que perdemos en el marco de la planificación cotidiana, ese profesor que perdemos porque no se siente dueño de la generación de sus contenidos, porque vienen preformateados, ese profesor es el que necesita la educación hoy en día. Ese es el profesor que puede generar educación de calidad y que permite de una u otra manera que sus estudiantes sean personas plenas y felices. Eso, muchas gracias.